Bien, no nos saludamos porque ya nos saludamos. Así que vamos directamente al tema. El tema es justicia y misericordia en Dios. El temario que voy a tratar de seguir, y esto va a ser como casi lo único que voy a presentar, es esto, ¿sí? Primero justicia, después misericordia. Vamos a decir un par de cosas sobre la prioridad, dice, de justicia y misericordia, pero en el fondo es la prioridad de la misericordia sobre la justicia, una cierta prioridad. Y voy a terminar tratando de proponer una idea, ustedes me dirán si es demasiado osada, sobre la venganza de Dios, ¿sí? Que es acto de la justicia y sobre la cual hay numerosísimos textos en la Sagrada Escritura, ¿sí? Lo que pasa es que en la medida en que uno, lo que quiero tratar de mostrar es cómo presenta Tomás de Aquino la articulación de justicia y misericordia, ¿sí? Porque son dos nociones bastante distintas en su sentido natural y evidente, y sin embargo, en Dios, que es simplísimo, no solamente no puede haber oposición, sino que tiene que haber una identidad real con una pura distinción de razón, ¿sí? Es decir, la justicia y la misericordia divinas son distintas para nosotros, ¿sí? Pero no pueden ser distintas en sí mismas porque la esencia divina es simplísima, ¿sí? Y sin embargo, en su sentido natural, para nosotros, justicia y misericordia son casi contrarios. Parece que los actos que exige la misericordia son precisamente los actos que no exige la justicia y viceversa. Parece ser que ser misericordioso significa suspender la justicia, y parece ser que ser justo, ser auténticamente justo, implicaría no ser misericordioso, porque en el fondo se refieren, en su sentido literal, justicia y misericordia se refieren a un mismo objeto, ¿sí? O al menos en parte se refieren al mismo objeto. Y entonces, en cuanto se refieren al mismo objeto, que es el mal, parece ser que el modo en que la justicia se aproxima al mal es opuesto al modo en que la misericordia se aproxima al mal. Porque la justicia se aproxima al mal reparando, es decir, vengando, castigando. La misericordia, en cambio, se acerca al mal perdonando. Este es el problema. ¿Sí? Tanto es así que hay muchos pensadores contemporáneos que usan como uno de sus principales argumentos para objetar no solamente la naturaleza del Dios revelado, sino la misma existencia de Dios, esta incompatibilidad de atributos. O sea, no puede haber infinita misericordia donde hay infinita justicia, ni viceversa. Pero si esto llega, o sea, si uno entiende o se aproxima con Tomás de Aquino a superar esta aparente oposición, muchas cosas cambian. O sea, uno de partida puede entender mucho mejor el modo en que Dios se aproxima a la miseria del hombre pecador, es decir, el modo en que Dios se aproxima al pecador y a su pecado, pero también nos puede ayudar a entender un poco mejor la perspectiva escatológica, ¿sí? Porque la segunda venida de Jesucristo es un juicio. Y entonces entender de qué manera, en qué consiste el juicio de Dios respecto del pecado, da mucha luz para entender también la naturaleza de la segunda venida, que es en el fondo la consumación, ¿sí? la consumación final de la misma obra que se realiza en esa primera, que se realizó en la primera venida. No puede haber oposición, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera presenta Tomás de Aquino esto en el lugar principal en que lo presenta, que es la Suma de Teología? Esta es la lista, no es el esquema porque no lo encontré antes. Antes el Corpus Thomisticum tenía un arbolito que mostraba la estructura de la suma. Ahora ya no sé por qué, al menos a mí no me funciona. Pero una de las cosas dignas de estudio en la suma, más allá del contenido particular respecto de cada tesis, es la división, ¿sí? El arbolito, digamos, cómo se van dividiendo los temas. Porque de alguna manera refleja toda una cosmovisión. Si ustedes se fijan, la primera parte
La primera parte de la suma comienza hablando de la doctrina sagrada, después habla de Dios uno, después de Dios trino y después de la creación, ¿sí? Y dentro de la creación está el problema de la producción del mundo y finalmente el problema del gobierno del mundo, ¿sí? Que es lo que aquí aparece como el cosmos, que es en el fondo de lo que hablábamos en la primera charla. Y entonces, respecto de la naturaleza de Dios, uno en esencia, Tomás de Aquino distingue, identifica una serie de atributos, ¿sí? Una serie de atributos, que son precisamente estos que están acá. Dios es siendo, ¿sí? Porque es acto puro, es simple, es perfecto, es bueno, es infinito, es omnipresente, inmutable, es la verdad, y bueno, y seguimos. Y entonces, al final de este tratado, aparece el tema de la bondad divina, vinculada con el amor de Dios, y a partir de eso, el problema de la justicia y la misericordia, que es la clave para entender la providencia, ¿sí? Porque la providencia de Dios es justa y es misericordiosa. Si ustedes se fijan, una primera cosa que llama la atención en este esquema es que cada uno de estos atributos divinos es tratado por separado en una cuestión. En cambio, la justicia y la misericordia no, ¿sí? La justicia y la misericordia son tratadas juntas en una única cuestión, ¿sí? Como queriendo decir que no hay manera de entender uno sin el otro, ¿sí? Es como la arquitectura del tratado ya se está diciendo que no son dos nociones independientes, sino que cada una reclama a la otra. Y esta cuestión sobre la justicia y la misericordia tiene 4 artículos. En el primero se pregunta si en Dios hay justicia. En el segundo, si su justicia puede ser llamada verdad, pero en el fondo es parte del primer tema. Entonces se pregunta primero si hay justicia, después se pregunta si hay misericordia, y en tercer lugar se pregunta cómo conversan, cómo conversan esa justicia y esa misericordia. ¿Se entiende más o menos el punto, no? Esta página, usted escribe en Suma Teológica y es la segunda traducción de la BAC, la más reciente, está subida completa. La más antigua, en casi todos los tratados es mejor, y además es bilingüe, pero bueno, esto es lo que hay, sí, más o menos funciona. Y sirve para lo que queremos usarlo nosotros. Entonces, vamos a detenernos brevemente en cada una de estas dos nociones. Justicia, misericordia, ¿sí? Y entonces, primero, la noción en general, y segundo, la respuesta de Tomás de Aquino de si existe esto en Dios, ¿sí? Es decir, ¿qué es justicia? Si hay en Dios. ¿Qué es misericordia? Si hay misericordia en Dios. Ese es más o menos el esquema que vamos a seguir en esta primera parte. ¿Qué es justicia? A ver, ustedes saben que nosotros conocemos las verdades relativas a Dios de modo analógico, ¿sí? Por un camino que uno podría decir es primero ascendente y después descendente, y después se hace circular, ¿sí? En el fondo nosotros conocemos las realidades divinas a partir de las realidades humanas, aplicamos de modo analógico, causal, esas cosas que conocemos sobre el mundo a Dios, eliminando todo aquello que haya de limitación. Y entonces, eso que nosotros conocemos imperfectamente en las realidades naturales, lo atribuimos de modo eminente, máximo y perfecto a Dios. Y entonces, entendiéndolo de esa manera, entendemos que esto que nosotros conocimos en primer lugar es imagen de aquello que conocimos en segundo lugar, ¿sí? Por ejemplo, la paternidad. Dios es más padre que el padre humano. Pero ¿qué significa que Dios es padre? Nosotros lo conocemos por la paternidad humana, ¿sí? Entonces nuestro camino es de ascenso. Conociendo al Padre humano, por analogía conocemos a Dios como Padre. Conociendo a Dios como Padre, entendemos en qué consiste ser Padre. Y entonces ahora entendemos un poco mejor en qué consiste la paternidad humana, ¿sí? De manera circular. ¿Qué es justicia? Bueno, la justicia es el hábito por el cual se le da a cada uno lo suyo, ¿sí? La justicia consiste en eso, es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho, ¿sí? Esa es la definición clásica de Ulpiano, pero en último término significa simplemente esto, significa darle a cada uno lo suyo, lo que merece,
lo que merece. Esto significa que para que haya justicia tienen que darse muchas cosas. Lo primero que tiene que darse es una relación de alteridad. ¿Sí? Tiene que haber otro. La justicia siempre se refiere a otro. Uno no es justo con uno mismo. ¿Sí? Uno es justo respecto de otro. ¿Sí? Y para que haya una relación de justicia, ese otro tiene que tener algo como suyo en virtud de un título. ¿Sí? Es decir, hay algo que le pertenece a otro en virtud de un título y por lo tanto yo tengo que dárselo. ¿Sí? Fíjense, aquí es importante la diferencia entre lo que hay que dar y el título. El título es la causa de la atribución de una cosa. Entonces, yo tengo un auto, ¿sí? Mi derecho, ¿sí? y le presto el auto a un amigo. Bueno, yo tengo derecho a que mi amigo me devuelva el auto, porque el auto es mío. ¿Por qué es mío el auto? Bueno, el título es la compra, ¿sí? O qué sé yo, el haberlo recibido de regalo, ¿sí? Lo que sea. ¿Sí? El título es la razón por la cual yo puedo decir que esto es mío. Y como en virtud de esta razón esto es mío, entonces el otro me lo tiene que dar. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿hay justicia en Dios? Claro, esto plantea una serie de problemas. Esto plantea que haya justicia en Dios plantea una serie de problemas, porque que Dios sea justo significa que Dios da a cada uno lo suyo. Lo cual implica que aquel a quien Dios le da tiene derecho ante Dios en virtud de un título. Oiga, ¿pero qué tiene usted que no haya recibido? ¿Qué título puede tener alguien ante Dios? ¿Sí? Eso es un problema bastante serio. Por eso, Tomás de Aquino responde diciendo que en Dios, o respecto de Dios, no hay lo que Aristóteles denomina justicia conmutativa, que es la justicia de los intercambios. ¿Sí? Que es la justicia de los intercambios. En la justicia de los intercambios, yo doy y recibo, ¿sí? Simétricamente. Y entonces, respecto de la relación de intercambio, los que participan en esta relación de justicia son iguales. ¿Sí? Puede ser que uno tenga autoridad y el otro no, puede ser que uno sea más inteligente y el otro no, puede ser que uno sea más lindo que el otro, da lo mismo. ¿Sí? Pero respecto de la relación de justicia son iguales. Con Dios no hay relación de intercambio. No hay justicia conmutativa. ¿Sí? Ante Dios, nadie merece en virtud de un título propio. ¿Sí? Este es el problema fundamental del pelagianismo, si ustedes quieren. ¿Sí? No hay manera de merecer ante Dios, sino por los méritos del mismo Jesucristo, atribuidos al hombre. O sea, en ese sentido, el misterio de la salvación hay que explicarlo en términos de justicia, pero para eso hay que explicar, precisamente en virtud de qué título, que no puede ser propio de la criatura en cuanto criatura, puede la criatura merecer ante Dios. No podemos merecer ante Dios. En Dios, sin embargo, dice Tomás de Aquino, lo dice ahí, sí hay en cierto sentido una justicia distributiva. Y leemos el texto. Es llamada justicia distributiva por la cual el que manda o administra da a cada uno según su dignidad. Así como una correcta organización de la familia o de cualquier multitud gobernada demuestra que hay dicha justicia en quien manda, así también el orden del universo, que aparece tanto en las cosas naturales como en las voluntarias, demuestra la justicia de Dios. Por eso dice Dionisio que es necesario ver que la justicia de Dios es verdadera en el hecho de que da a cada uno lo que le corresponde según su dignidad y que mantiene la naturaleza de cada uno en su lugar y con su poder correspondiente. No vamos a buscar el texto inmediatamente, pero en Dios hay justicia distributiva en un doble sentido, ¿sí? En un doble sentido. Respecto de la criatura, dice Tomás de Aquino, y porque es respecto de la criatura, también en cierto sentido respecto de sí mismo. De sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a crear. ¿Sí? Crea libremente. Pero cuando crea libremente, pone en cada cosa una naturaleza, en virtud de la cual esa naturaleza, para poder llegar a su plenitud, requiere de ciertas cosas. Esas cosas
le son debidas en justicia. Le son debidas en justicia en razón del mismo acto creador. Porque sería contrario a la sabiduría divina, sería contrario a la justicia, el darle algo a la criatura, ¿sí?, sin darle la posibilidad de alcanzarlo. ¿Sí? Pedirle algo a la criatura sin darle la posibilidad de alcanzarlo. Es decir, si usted le pide a alguien, que usted contrata a un señor para que arregle la cocina que se rompió y no le compra los materiales, bueno, evidentemente eso es injusto. Porque ¿cómo le va a pedir algo que no le da la posibilidad de cumplir? ¿Sí? Fíjense, esto aparece muy claramente en esas típicas oraciones de la misa que nadie escucha, ¿no? Pero con bastante frecuencia aparece esta idea de que Dios da lo que pide. ¿Sí? Dios da lo que pide. El modo en que Dios pide a la criatura algo es precisamente dándoselo. ¿Sí? Porque si no es en razón del don divino, es absolutamente imposible que la criatura haga aquello que Dios le pide que haga. Y lo que Dios le pide que haga a la criatura es que realice su naturaleza. Y por lo tanto le da también aquello que es necesario para la plenitud de esa naturaleza. ¿Se entiende más o menos el punto, no? Ahora bien, dándole a la criatura lo que la criatura necesita para su propia perfección, esa criatura entonces se puede ordenar adecuadamente a Dios, que es el fin de la creación. ¿Sí? Y entonces uno podría decir, Dios es justo porque le da a las criaturas aquello que ellas requieren para su propia perfección y, en segundo lugar, haciendo eso, es justo, entre comillas, consigo mismo. ¿Sí? Porque se da a sí mismo aquello que le corresponde. Claro, hay una cierta alteridad, porque el darse a sí mismo lo que a Dios le corresponde consiste en que las criaturas le den gloria. ¿Sí? Es decir, posibilita que la criatura cumpla con su deber de justicia, que es dar gloria a Dios. Pero eso es obra del mismo Dios. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces uno podría decir que Dios está siendo justo consigo mismo. Suena raro, ¿no? Pero vamos a leer después, cuando yo termine esta primera parte, vamos a leer un par de textos y va a aparecer con mucha claridad que Tomás de Aquino, era un maestro de sacra página, ¿sí? Era un teólogo y la principal tarea de un teólogo en esta época era comentar la Sagrada Escritura. Tomás de Aquino tiene la Biblia acá, ¿sí? Y lo que está explicando acá son en el fondo los problemas, o son los temas que aparecen en la misma Sagrada Escritura. Este texto en particular lo leemos de inmediato. Fíjense, Ezequiel 32, un texto que todos ustedes conocen mejor que yo. No es 32, es 36. Fíjense, por eso di a la casa de Israel, esto dice el Señor, no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado entre las naciones a las que habéis llegado. Voy a santificar mi gran nombre. Fíjense, la justicia de Dios se refiere a Él mismo. ¿Sí? Voy a santificar mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, porque lo habéis profanado en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando ante sus ojos haga resplandecer mi santidad en vosotros. Por eso yo lo quería leer al final, porque en el fondo acá aparece con mucha claridad cómo se relacionan estas dos nociones. Fíjense, Dios quiere restituir el orden de justicia debido al mismo Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Voy a tomaros de entre las naciones, voy a reuniros de entre los pueblos y os haré entrar en vuestra tierra. Rociaré sobre vosotros agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas, de todos vuestros ídolos voy a purificarlos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que caminéis según mis preceptos y guardaréis y cumpliréis mis normas. ¿Se entiende? ¿Se entiende que la explicación que está dando Tomás de Aquino es precisamente lo que aparece acá? En razón de la justicia, Dios se debe a sí mismo el que sus criaturas cumplan su designio providente. Ahora, como vamos a ver,
ese designio providente no se puede cumplir sino en razón de la misericordia. Y entonces es mediante la misericordia que Dios cumple con su propia justicia. Se va viendo, ¿no? Es precioso, esto es una cosa impresionante. Entonces, la justicia de Dios en este sentido, decíamos, es doble, ¿sí? Darle a las cosas aquello que necesitan para alcanzar su fin propio, que en el caso de la criatura pecadora es misericordia, ¿sí? Y darse a sí mismo el que su propia obra se ordene a su fin. Fíjense, respecto del hombre, ¿sí? Respecto del hombre, el deber de justicia del hombre hacia Dios es lo que se llama la virtud de religión, ¿sí? Que Tomás de Aquino considera junto con otras partes potenciales de la justicia, que son, que en el fondo son el amor a la patria y el honor a los padres, ¿sí? Y pone esas tres virtudes juntas, ¿sí? Religión, patriotismo y respeto por el padre, porque las tres tienen en común que son precisamente partes potenciales de la justicia. Una parte potencial de una virtud es aquella que, perteneciendo al ámbito de esa virtud, no realiza plenamente su esencia. ¿Sí? Ninguna de estas tres virtudes, si bien pertenecen a la justicia, realiza plenamente la esencia de la justicia, porque si bien todas tienen la razón de deuda, ¿sí? Uno está en deuda respecto de los padres, está en deuda respecto de la patria, está en deuda respecto de Dios, respecto de ninguno de los tres es posible otra propiedad de la justicia, que es la igualdad. Porque no se puede dar todo lo que se debe. No hay manera de pagar al Padre, ni a la patria, ni a Dios de modo proporcionado, ¿sí? Y por eso entonces el deber de justicia del hombre respecto de Dios es la virtud de religión, en virtud de la cual lo que el hombre da a Dios es fundamentalmente el culto, es decir, el reconocimiento de la majestad de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan lo de los ejercicios espirituales? Pues el principio y fundamento. O sea, el hombre es creado para reverenciar y servir a Dios, para alabar, porque todo lo que podemos hacer, digamos. A Dios no hay manera de darle nada, ¿sí? Lo que podemos hacer, y que le debemos hacer justicia, es reconocer el don. ¿Sí? Esto entonces respecto de la justicia. Digamos un par de cosas sobre la misericordia. Y entonces, primero sobre la misericordia en absoluto, después de la misericordia de Dios. La palabra misericordia, ustedes esto también lo saben mucho mejor que yo, tiene una raíz compuesta, ¿sí? Viene del adjetivo latino miser, que significa miserable, es decir, aquel que está en una condición de miseria, y cordis, que es corazón, ¿sí? Entonces, la misericordia es algo semejante a lo que nosotros llamamos, en su sentido etimológico, algo semejante a lo que nosotros llamamos compasión, ¿sí? Que es cum patire, es decir, sufrir con, ¿sí? Es una forma, digamos, de la compasión. Así como el que ama se compadece, es decir, padece junto con el amado la desgracia del amado, el misericordioso desciende, ¿sí? Desciende a la miseria del miserable para elevarlo, ¿sí? La misericordia es, de hecho, un efecto del amor, ¿sí? El que ama a alguien que posee que padece una cierta miseria, entonces es misericordioso con ese al que ama. Porque su amor, ¿sí? El amor respecto del que padece una miseria, consiste en descender a su miseria para sacarlo de ella, ¿sí? Fíjense, uno podría decir, se puede decir de muchas maneras, pero uno puede reconocer distintos tipos de amor según quién es aquel a quien se ama, ¿sí? Porque como amar es querer el bien de alguien, según cuál sea la proporción que uno tiene con aquel al que ama, el modo de amarlo es distinto, ¿sí? Por eso, al amigo se lo ama como al igual, ¿sí? Por eso cuando uno tiene un amigo, esa amistad está fundada en algo que es común, ¿sí? Y por eso la amistad en general es entre iguales y es relativa a un ámbito de la vida, ¿sí? En cambio, la amistad conyugal es una amistad relativa a algo en lo cual somos distintos y complementarios, y por eso la amistad conyugal sí abarca la totalidad de la vida, ¿sí? Y es exclusiva,
Y es exclusiva porque abarca la totalidad de la persona, desde el cuerpo hasta las potencias espirituales. El amor de misericordia, en cambio, el amor de misericordia tiene la particularidad de que no es un amor entre iguales. Y precisamente por eso es el menos recíproco. ¿Sí? El amigo es amigo del amigo. Si yo tengo un amigo y descubro que no es mi amigo, significa que no era mi amigo. O sea, yo soy tu amigo, no, yo no te quiero. Bueno, si entonces no somos amigos. O sea, es como triste el ejemplo, pero se entiende, ¿no? Ya. Y lo mismo, mi cónyuge, ¿sí? O sea, el cónyuge es cónyuge de su cónyuge. Esto tiene que ser recíproco o simplemente no existe. Simplemente no existe. Es común, en todo caso, a todas las formas de amor, el hecho de que el amor se perfecciona en cuanto a amor, no en cuanto a acto de la voluntad, pero sí en cuanto es don, se perfecciona por el hecho de que aquel a quien se ama reciba el don. ¿Sí? Ama más perfectamente, ama de modo completo a aquel que ama a alguien que recibe el don que se le quiere dar. ¿Sí? Porque si no lo recibe, de alguna manera frustra mi amor. ¿Sí? No hace menos perfecta mi elección voluntaria, pero sí hace menos perfecto mi acto porque no le puedo dar. ¿Sí? El amor de misericordia, decíamos, es el más, como no es simétrico, ¿sí? Como no se refiere a iguales, sino a un superior y a un inferior, es el más gratuito. Es el más gratuito. Es absolutamente gratuito. Y por eso, en cierto sentido, es arquetipo de todo amor. Porque es en el amor de misericordia donde se da más propiamente el don. ¿Sí? Precisamente porque en la amistad y en el amor conyugal, el don es recíproco. Hay una suerte de, entre comillas, intercambio. En cambio, en el amor de misericordia no hay intercambio, de ninguna manera. Hay uno que simplemente recibe. Y como el que recibe es inferior, para que sea posible que reciba, es necesario descender. Es necesario descender. Por eso el arquetipo del amor de misericordia es el amor del Padre. ¿Sí? Es el modo en que el Padre ama al Hijo. Un papá, para alimentar a su hijo, le tiene que dar lo que puede comer de la manera en que puede comerlo. ¿Sí? Para hablarle al hijo, le tiene que hablar en el lenguaje que entienda. ¿Sí? Y no tiene que decir lo que sabe, sino lo que el niño necesita. ¿Sí? Y el objetivo de ese darle adecuado a la miseria del otro es precisamente ir sacándolo de la miseria. Entonces, porque al comienzo le hablé de un modo en que podía decir poco, pero me podía entender, ahora le puedo decir más. ¿Sí? Porque lo acompañé a que comiera cosas que en el fondo comía guagua, digamos, es lo que es. Resulta que ahora puede acceder a otro tipo de bienes de orden superior, y así. ¿Sí? Y entonces se trata precisamente de descender al nivel del miserable para levantarlo. Claro, en esta lógica es propio de la razón de misericordia, en su sentido natural y primario, el hecho de padecer por la miseria del otro. Y ese padecer por la miseria del otro no se predica de Dios. ¿Sí? No se predica de Dios. Todo lo demás, sí. ¿Sí? Dios es misericordioso porque condesciende, ¿sí?, a la necesidad de la criatura y condescendiendo le da aquello que la criatura no es capaz de alcanzar por sí misma. Supliendo su miseria. No solamente, entendiendo por miseria, no solamente ni principalmente su necesidad natural, que es suplida por la justicia, sino fundamentalmente el desorden de su voluntad, es decir, el pecado. ¿Sí? El objeto de la misericordia, misericordia divina es principalmente la miseria en su sentido más propio, miseria, ¿sí?, el pecado. Y entonces en Dios hay misericordia. Fíjense, no busqué el texto, pero ustedes recuerdan ese texto de la carta a los hebreos, en que San Pablo dice que en virtud de la encarnación, ¿sí?, nosotros conocemos un Dios que es capaz de compadecerse por nosotros. Porque claro, lo que sucede con la encarnación es que esto, que no se predica de Dios uno, ¿sí?, se predica de Dios hecho hombre. ¿Sí? Porque Dios hecho hombre sí se entristece, ¿sí?, sí padece la pasión de la tristeza
y sufre literalmente, Dios es impasible, ¿sí? Jesucristo, verdadero hombre, padece sensiblemente por la miseria del amado, con corazón de carne, si se quiere, ¿sí? Que en el fondo hace que todo esto para nosotros sea más próximo y más cercano. Y entonces, en esta lógica es que se va a plantear la pregunta de si hay o no hay en todo lo que hace Dios justicia y misericordia, ¿sí? Justicia y misericordia. Y la respuesta de Tomás de Aquino es la siguiente. Es necesario que en todas las obras de Dios se encuentren misericordia y verdad. Si ustedes se acuerdan, en el artículo 2 se preguntaba si la justicia de Dios es verdad, ¿sí? Y claro, la justicia de Dios consiste en actuar de acuerdo a su propia sabiduría, y por lo tanto la justicia de Dios es verdad. Ya. Y entonces lo que va a hacer acá es explicar en qué sentido se compatibilizan misericordia y verdad. Misericordia, si se toma como destierro de algún defecto, pues no todo defecto puede ser llamado miseria, sino solo los defectos de la naturaleza racional, a la que le corresponde ser feliz, ya que la miseria se opone a la felicidad. Es decir, en toda obra de Dios se encuentra la misericordia respecto del pecado de la criatura racional. La razón de esto se debe a que lo debido por la justicia divina o se da a Dios o se da a las criaturas. Y nada de esto puede ser omitido en el obrar de Dios. Pues Dios no puede hacer nada que no responda a lo dictado por su sabiduría y bondad, según el modo en que algo es debido a Dios, como ya dijimos. Se está hablando aquí de que en Dios hay verdad, hay justicia, ¿sí? De forma parecida también, lo que hace Dios en las cosas creadas, lo hace con el conveniente orden y proporción. Y en esto consiste la razón de justicia. O sea, en todo lo que hace Dios es justicia. En todo lo que hace Dios es justicia. Por lo tanto, es necesario que en todo lo que Dios hace haya justicia. Por lo demás, la obra de la justicia divina presupone la obra de la misericordia y en ella se funda. Y entonces una primera solución al problema. ¿Hay en todo lo que hace Dios justicia y misericordia? Sí, por varios motivos. El primero es este. El primero es que para que haya justicia antes tiene que haber habido misericordia. Porque Dios le da a cada cosa lo que se necesita para su propio fin, pero se lo da en razón de algo, ¿sí? De una exigencia que Él mismo puso gratuitamente al crear. ¿Sí? Y entonces la misericordia es anterior a la justicia en este sentido. Porque el primer acto de Dios respecto de la criatura no es de justicia, es de misericordia, que es la creación. ¿Sí? Pues a la criatura no se le debe algo a no ser por algo preexistente o presupuesto. Incluso esto se deberá también por algo previo. Y como no se puede llevar un proceso indefinido, es necesario llegar a algo que dependa de la exclusiva bondad de la voluntad divina, que es el fin último. Como si dijéramos que tener manos es algo debido al hombre por tener alma por ser hombre por voluntad divina. ¿Sí? Es decir, hay cosas que no son debidas, ¿sí? En razón de otras cosas que no son debidas, en razón de otra que es debida, hasta que llegamos a algo que es gratis, la existencia, ¿sí? Que es don absolutamente gratuito y no debido. De este modo, en cualquier obra de Dios aparece la misericordia como raíz, y su eficacia se mantiene en todo, incluso con más fuerza, como la causa primera, que actúa con más fuerza que la causa segunda. Por eso, también lo que se debe a alguna criatura, Dios por su misma bondad lo da con más largueza que la exigida por lo debido. Pues para mantener un orden justo se necesita mucho menos de lo que la bondad divina otorga y que sobrepasa toda proporción exigida por la criatura. En el fondo, lo que aparece acá es algo que se explica con mayor precisión en la respuesta a la primera objeción. Y es que, en primer lugar, ¿sí? El acto primero es de misericordia, no de justicia. ¿Sí? Se es justo en razón de una creación que es gratuita. Pero es que además, en segundo lugar, respecto de la criatura, todo acto que es de justicia, en todo acto que es de justicia hay también misericordia, y en todo acto en que hay misericordia hay también justicia. Esta es la segunda parte de la respuesta, que aparece con más claridad, les decía, en la respuesta a la primera objeción. La objeción es la siguiente.
Algunas obras de Dios, como la justificación del impío, son atribuidas a la misericordia. La justificación del impío no es debida en justicia. ¿Sí? Otras, en cambio, como la condena de los impíos, lo son a la justicia. Parece que cuando se condena al impío, lo que se le está dando es lo que merece. ¿Sí? Y no hay misericordia en eso. Por eso se dice en Santiago, sin misericordia se juzgará a aquel que no obre con misericordia. Luego, en todas las obras de Dios, no siempre aparece la misericordia y la justicia. Y la respuesta de Tomás de Aquino, en el fondo, apela a la simplicidad divina. ¿Sí? Apela a la simplicidad divina, implícitamente, sin nombrarla. Dice, algunas obras son atribuidas a la justicia y otras a la misericordia. Porque en algunas aparece con más relevancia la justicia, en otras aparece con más relevancia la misericordia. Pero en todas operan las dos. Y sin embargo, en los condenados aparece la misericordia, no porque les quite totalmente el castigo, sino porque se lo alivia, ya que no los castiga como merece. ¿Sí? Cuando Dios castiga, siempre mitiga el castigo. Y en la justificación del pecador aparece la justicia, pues quita la culpa por amor. El mismo amor que infunde misericordiosamente. Por eso se dice de la Magdalena, mucho se le perdonó porque mucho amó. A lo que quiero llegar es digámoslo así, a un tercer punto. O sea, primer punto, ¿sí? Hay primero misericordia por la creación, en razón de la primera misericordia, que es la creación, hay justicia. ¿Sí? Segunda idea, respecto de los hombres, ¿sí? Dios siempre actúa con justicia misericordiosa y con misericordia justa. ¿Sí? El tercer punto es una profundización de esto segundo. ¿Sí? La idea de la misericordia justa. ¿Por qué? Porque la principal obra de la misericordia y de la justicia divina consiste precisamente en la justificación del impío. ¿Sí? Es decir, la obra de la justicia en Dios no consiste simplemente en dar a cada uno lo suyo, sino fundamentalmente en dar la justicia. ¿Sí? Dar aquello en virtud de lo cual ahora se le debe algo a este que por sí mismo no merecía nada. ¿Sí? Es decir, la principal obra de misericordia, ¿sí? La principal obra de misericordia de Dios consiste en darnos el título en virtud del cual podemos exigir el don de Dios en justicia. No se entiende, ¿no? Fíjese, darnos el título en virtud del cual, ¿sí? Podemos exigir el don de Dios en justicia. Eso es la justificación. Eso es la justificación. En el fondo, el que se va al cielo, ¿merece irse al cielo? Sí. Sí. Merece irse al cielo. Merece irse al cielo por méritos que son suyos, pero que son suyos en razón del don. Son suyos en razón del don. Es decir, la obra de misericordia, la obra de misericordia mayor que la creación, ¿sí? Es la justificación del impío. Tomás de Aquino lo dice explícitamente. Es una obra mayor que sacar de nada algo, el poner gracia de Dios donde había pecado. ¿Sí? La redención. ¿Sí? Sí. A ver, yo tengo una duda. Respecto a la creación con misericordia. Sí. Pero la misericordia comienza a partir del pecado. Lo que pasa es que uno, en la medida en que no ser es miseria, uno puede hablar de la creación como reparación de la miseria de no existir. Es el primer don. Es el primer don. Ya, pero es necesario que haya hombre para que haya misericordia. A ver, en estricto rigor sí. ¿Sí? En estricto rigor sí. Pero análogicamente, en cuanto la misericordia dice razón de don, en esa medida se puede hablar de la creación como misericordia. En el fondo, la lógica acá es que la oposición es la oposición sobre la cual se funda la oposición entre justicia y misericordia, es la oposición entre don y deuda. ¿Sí? Donde hay don, no hay deuda. Donde hay deuda, no hay don. ¿Sí? Y entonces, claro, uno podría decir, respecto de la criatura que todavía no existe, no hay misericordia, entendiendo por misericordia la condescendencia respecto de la miseria, porque no hay alguien. ¿Sí? Pero sí hay don. Pero sí hay don.
¿Sí? Hay don porque es un dar algo. Es un dar absoluto. Ya, pero ¿qué le debe, por ejemplo, una piedra a Dios? Lo que pasa es que lo que le debe... No, la piedra a Dios, propiamente hablando, no le debe nada, o podríamos decirlo de otra manera. Lo que la piedra le debe a Dios, lo da simplemente siendo. Porque en el fondo es lo que decíamos en la charla anterior. Las criaturas irracionales cumplen con su fin propio. Y de esa manera dan gloria a Dios. Pero cumplen con su fin propio y dan gloria a Dios simplemente siendo. Le están dando gloria a Dios ya. Siendo. No, pues las cosas, es que por eso hacemos la distinción. Si misericordia significa condescender respecto de la miseria, entonces la creación no es misericordia. Si misericordia significa simplemente don, entonces la creación es misericordia. Que depende, o sea, depende cómo entendamos las palabras. ¿Sí? El punto está en que en ambos casos lo que hay es condescendencia y gratuidad, que es lo característico, lo formal, lo propio de la misericordia. ¿Sí? Y entonces, volviendo al punto anterior, ¿se entiende esta última idea, no? Fíjense, dicho esto, entonces volvamos a ese texto que leíamos hace un rato, y yo voy a proponerles un par de textos más. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya, o sea, tenemos tiempo, listo. Volvamos al texto que yo les había propuesto, en primer lugar, y después vamos a leer otros. Fíjense, en el texto de Ezequiel que leíamos, lo que hace Dios es, en razón del celo por su nombre, es decir, en razón de aquello que Dios se debe a sí mismo en términos de justicia, lo que obra, ¿sí? Lo que obra es la santificación del pueblo de Israel. El arrancar el corazón de piedra y poner en él un corazón de carne, el purificar de las impurezas y el poner un espíritu en vuestro interior que haga que caminéis según mis normas y preceptos. Fíjense, esta idea es la misma con la cual Tomás de Aquino explica la relación y la diferencia entre los dos modos de la ley divina. ¿Sí? La ley divina se dice de dos maneras. De modo imperfecto y primero preparatorio era la ley mosaica. De modo pleno y perfecto es la ley evangélica. ¿Sí? La diferencia es que la ley mosaica funcionaba al modo de preceptos que conducen hacia la virtud, pero dados a alguien que en razón del pecado original es incapaz de cumplirlo. ¿Sí? Y precisamente por eso, como dice San Pablo, esa ley antigua es ocasión de pecado. Porque en virtud del conocimiento de la ley, este señor ya no puede alegar ignorancia, pero en virtud del pecado es incapaz de cumplirla. ¿Sí? La ley evangélica, en cambio, no es principalmente un precepto. ¿Sí? La ley evangélica no es principalmente un precepto. Cuando Tomás de Aquino define la ley nueva, ¿sí? Esto es la cuestión 104, 105 de la primera segunda, lo que dice es que la ley nueva es la gracia de Jesucristo en el alma. ¿Se entiende, no? Porque mediante este don, lo que sucede es que la criatura que somos nosotros se hace capaz de cumplir el fin para el cual fue creado. Y entonces, en razón de la justicia, entre comillas, debida por el mismo Dios a sí mismo, da gratuitamente aquello que hace posible que se cumpla el designio salvífico originario de Dios para el hombre. ¿Se entiende más o menos el punto, no? De manera que, con esto, se empieza a resolver el problema de la oposición entre justicia y misericordia. Por lo que decíamos, la justicia de Dios consiste principalmente en la justificación del impío, ¿sí? Que es misericordia, en hacer justo al que era injusto, de manera que sea capaz de realizar aquel fin para el cual fue creado.
Ahora, esto no ha resuelto la totalidad del problema. ¿Sí? No ha resuelto la totalidad del problema porque sigue presente la tensión que nosotros señalábamos al comienzo. Porque parece ser que principalmente respecto del pecado, tal como aparece en esta primera objeción al artículo 4, porque principalmente respecto del pecado aparece con toda claridad que el acto de la justicia y el acto de la misericordia parece que son opuestos. Porque el acto de la justicia respecto del pecado es el castigo, ¿sí? Y en cambio, el acto de misericordia respecto del pecado es el perdón, ¿sí? Y entonces, allí donde se perdona, parece que no hay justicia. Y allí donde se castiga, parece que no hay misericordia. Y claro, uno se da cuenta de que la solución planteada ahí por Tomás de Aquino resuelve, de alguna manera, mitiga la tensión, pero no la disuelve. O sea, el hecho de que en el castigo haya misericordia no implica que haya una oposición entre castigo y perdón. ¿Sí? No implica que no haya oposición entre castigo y perdón. Fíjense, yo voy a tratar, no sé si me resulte, espero que resulte, ¿sí?, de dar alguna luz sobre este misterio a partir de algunos textos. Y entonces voy a partir por el Salmo 33, en que aparece, ¿sí?, simplemente enunciado, ¿sí?, la perfecta compatibilidad y en cierto sentido hasta la identidad de justicia y misericordia en Dios. Es decir, lo que estamos diciendo con este texto es: resuelva el problema, ¿sí? Porque si usted tiene un problema, lo tiene usted, el problema no lo tiene Dios, ¿sí? O sea, la oposición está acá, ¿sí?, no está en Dios. Dice el Salmo 33, lo leímos el domingo pasado, me parece. Aclamad justos al Señor, la alabanza es propia de los rectos. Alabad al Señor con la cítara, entonadle salmos con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompasadlo con sonidos de trompeta. Alabanza, ¿sí? La palabra del Señor es recta, justicia, y hace con fidelidad todas sus obras. Dios hace con fidelidad todas sus obras, justicia. Él ama la justicia y el derecho, la tierra está llena de su misericordia. Es decir, permanentemente la Sagrada Escritura, sobre todo los salmos, ponen de la mano justicia y misericordia, permanentemente. Este es simplemente uno de los textos. Yo me lo anoté porque, claro, el domingo pasado estaba pensando en esto. Y entonces leí esto y dije, ya, vamos a leer este texto. Pero son muchos los lugares en que en el libro de los Salmos aparece esto, aparece esta superación de la lógica de la justicia puramente humana mediante esta conjunción, esta unión de cosas que para nosotros son opuestas. El derecho y la paz, ¿sí? El derecho, ¿sí?, es la justicia y la verdad, pero al mismo tiempo la paz. Para nosotros, donde hay estricta justicia, rara vez hay paz, ¿sí? Porque efectivamente la estricta justicia va a suponer el imponer sanciones que van a dejar heridas durante mucho tiempo. O sea, por eso todos los grandes conflictos en la historia se resuelven con amnistías. Y las amnistías son suspensiones de la justicia, ¿sí? Para nosotros la tensión existe y está presente. En Dios, no. En Dios, no. Segunda idea fundamental. Dios castiga, ¿sí? Dios castiga. Y acá me permito remitirnos a un texto, entre muchos otros, digamos, que es particularmente explícito en esto, que son los Apocalipsis o el Apocalipsis de Isaías, ¿sí? Yo simplemente comienzo a leerlo y simplemente para ver lo que sucede. Mirad, el Señor devasta la tierra, la arrasa, altera su faz y dispersa a sus habitantes. Lo mismo ocurrirá al pueblo y al sacerdote, al siervo y a su amo, a la sirvienta y a su señora, al que compra y al que vende, al que presta y al que toma prestado. Salto un poco. La tierra será devastada por completo, dada al mayor oprobio, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. La tierra está de duelo, languidece, el orbe se abate, languidece, los cielos con la tierra languidecen. Por eso una maldición devora la tierra y quienes la habitan cargan con su pena. Por eso se consumen los habitantes de la tierra y quedan pocos hombres.
Solo queda desolación en la ciudad, su puerta está hecha una ruina, así sucederá dentro del país, en medio de los pueblos, y esto sigue por varios capítulos. ¿Sí? Dios se venga, Dios se venga. Dios es justo, ¿sí? Y Dios castiga el pecado. Y lo que está acá es una descripción del castigo de Dios, que consiste en calamidades, catástrofes, ciudades devastadas, hambre y destrucción. ¿Sí? Parece que esto se opone, ¿sí? Se opone muy claramente a la misericordia de Dios. Pero según lo que leía, lo que conversábamos en la sesión pasada, fíjense lo que sucede, Salmo 83. ¿Dónde está? No, perdón. Salmo 81, sí. Escucha, mi pueblo mío, esto es el versículo 9, en adelante. Escucha, pueblo mío, te prevengo, ojalá quieras escuchar mi Israel. No tendrás un Dios extraño ni te postrarás ante un Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, esto es como una permanente lamentación de Dios respecto de su pueblo. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Y los abandoné a la dureza de su corazón, a que marchasen según sus propósitos. Fíjense, esto es una clave, una clave muy importante, que incluye dos ideas. La primera idea es que el castigo de Dios no es un castigo sobreañadido. Y la segunda idea es que el castigo de Dios siempre es medicinal, ¿sí? Excepto el castigo definitivo, que sin embargo cumple con la primera condición. ¿Sí? Primera idea, el castigo de Dios no es un castigo sobreañadido. El juicio de Dios sobre las naciones, lo que uno ve en la historia de la salvación, y sobre todo en el Antiguo Testamento, claro, evidentemente está el caso de Sodoma y una lluvia, digamos, de fuego del cielo. Pero en general, el modo del castigo de Dios es precisamente este: el abandonar a sus caprichos. ¿Sí? El permitirles que hagan lo que quieren hacer, porque el pecado trae consigo su propia pena. ¿Sí? El castigo del pecado es el pecado. El castigo del pecado es el pecado, y el efecto del pecado es la destrucción de aquella sociedad o aquella persona que peca. No es necesario añadir un castigo sobreañadido a las sociedades que se apartan de Dios, porque su castigo lo arrastran con su mismo apartamiento de Dios. Porque lo que sucede es que se derrumban. Porque el castigo está en el mismo pecado. No, insisto, como no necesariamente, digamos, como una pena sobreañadida, aunque sería de justicia, sino simplemente en este ser abandonado. Y esto es también una clave, entonces, para entender ese anuncio relativo a los últimos tiempos. La Iglesia ha sido siempre muy enfática en esto. Ustedes se acuerdan del himno del Dies Irae, ¿no? ¿Sí? El Dies Irae comienza esta secuencia que es propia de las misas de Requiem, de los funerales. Ese himno comienza con este anuncio de las catástrofes, ¿sí? Pero es fundamentalmente una oración que pide misericordia. Es decir, en ese día terrible en que va a venir el castigo de Dios, lo que yo te pido es ser preservado. ¿Sí? Pero te lo pido en virtud de una justicia que no es mía, al menos no en su causa, sino que te lo pido por mera misericordia. ¿Se entiende entonces más o menos la lógica? El castigo de Dios consiste fundamentalmente en abandonar, ¿sí?, a la criatura a su propia miseria. Porque, y esta es la segunda idea, el sentido último del castigo de Dios, ¿sí?,
de esta permisión del padecimiento, solamente puede ser entendida desde la lógica de la misericordia. En el fondo, el punto de partida acá es que Dios quiere el bien de la criatura más que la misma criatura. Por lo tanto, la única manera de explicar razonablemente, de modo congruente con la misericordia divina, que Dios permita esos males que son consecuencia de su abandono, es en razón de una función medicinal. ¿Por qué permite Dios que suceda esto? Bueno, lo de Ezequiel. Porque eso es lo que posibilita el poder finalmente arrancar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dios permite la caída del pecador precisamente como ocasión para poder tener misericordia. Es que sin esto esta cuestión no se entiende en absoluto. ¿Sí? Sin esto, las calamidades de los últimos tiempos son simplemente algo que se teme. Y entonces la segunda venida deja de ser algo que se desea. ¿Sí? Que es lo que uno percibe en mucha gente. O sea, como que uno le habla de los últimos tiempos, o sobre todo de la segunda venida de Jesucristo, y era como que ojalá que no me toque, digamos. Cuando uno debería decir exactamente lo contrario, digamos. O sea, la iglesia reza permanentemente por esa segunda venida, porque es el triunfo definitivo. Digamos. Claro, y entonces en esos últimos tiempos aparece con claridad precisamente esta compatibilidad, esta articulación de justicia y misericordia, porque en el fondo aquello en lo que consiste esos últimos tiempos es en la debacle final, ¿sí?, de los proyectos de los hombres contra Dios, ¿sí?, lo del Salmo 2. ¿Sí? El fracaso último, definitivo, de los planes de los príncipes contra Dios. ¿Sí? Y ese colapso completo, que es debido principalmente al pecado y no tanto a penas sobreañadidas, que si las hay bajo la forma de catástrofes naturales, serán principalmente como llamado a la conversión, que era precisamente que es precisamente el modo en que tenemos que leer las catástrofes, digamos, y el modo en que la Iglesia siempre ha leído las catástrofes y el modo en que no se entendió la crisis del COVID, entre otras cosas. Entendido de esa manera, no hay oposición, entonces, entre las calamidades del último tiempo, que son efecto del pecado, la consecuencia natural del pecado, y la plenitud del designio salvífico de salvación para los hombres, y entonces la segunda venida. Quiero terminar son muchos los textos. Quiero ver si me estoy saltando alguno de los que les quería proponer, porque después de revisar los que traía preparados, quiero proponerles una última reflexión. Fíjense, el Salmo 130 es el de Profundis. Que hay algo que probablemente a muchos de ustedes lo habrá llamado también a reflexión. Dice el Salmo: desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, escucha mi clamor, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Invocación a la misericordia. ¿Sí? Si llevas cuenta de las culpas, Señor, Señor mío, ¿quién podrá quedar en pie? Pero en ti está el perdón y así mantenemos tu temor. Es decir, es la misericordia de Dios aquello que suscita la justicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos la virtud de la religión? Es aquella virtud, parte de la justicia, en virtud de la cual nosotros nos disponemos a darle a Dios lo que le debemos. Y de lo que le debemos, lo único que le podemos dar es el reconocimiento de su majestad, es decir, la alabanza. Ahora bien, lo que nos mueve a esa alabanza es precisamente la conciencia de la misericordia. ¿Sí? El modo en que Dios infunde el respeto, dice el Salmo, no es tanto castigando para suscitar temor, sino perdonando para suscitar gratitud. ¿Sí? Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Uno puede
uno puede leer, yo creo que uno debería leer todos los anuncios sobre todo veterotestamentarios, de la venganza de Dios en la clave de la misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Porque cuando uno hace eso, aparece con claridad, y a ver si lo decimos de una vez, aparece con claridad algo que podríamos expresar del siguiente modo. Y acá el señor obispo me corregirá si lo que voy a decir es demasiado osado. Espero que no padecer sanciones canónicas. Ya. Fíjense, todos nosotros tenemos presente este texto, ¿sí? Pues de San Pablo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Y así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Fíjense, quiero determinar esto. Jesucristo crucificado es fuerza de Dios, ¿sí? La fuerza de alguien que está completamente incapacitado de hacer absolutamente nada. Es sabiduría de Dios, es decir, un juicio aparentemente necio y absurdo que descoloca por completo, ¿sí? En esta misma paradoja, ¿sí?, típicamente divina, en que la fuerza reside en alguien completamente incapacitado de hacer nada, la sabiduría es manifestada por el acto aparentemente más necio, uno podría decir que la venganza de Dios es Jesucristo crucificado. Esa es la venganza de Dios. La venganza de Dios, es decir, el acto en virtud del cual Dios restituye definitivamente el orden de la justicia, haciendo caer a los soberbios y elevando a los humildes, ¿sí?, el Magnificat, es Jesucristo crucificado. Porque acá todo se pone en orden. No tanto y necesariamente porque los soberbios sean pasados a cuchillo y sus ciudades incendiadas, sino porque el triunfo de Dios y la justicia de Dios está mucho más en la conversión del poderoso que en su muerte. Porque la gloria de Dios, que es aquello que Dios se debe en justicia, es que es el hombre que vive, el hombre viviente. Porque Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta. Esta es la venganza de Dios. Pero cuando uno lo entiende así, la venganza de Dios, también la venganza de Dios, se hace deseable, ¿no? Se hace deseable. Y claro, última osadía, si ustedes quieren. En esta lógica, digamos, en esta lógica, en que misericordia y justicia en cierto sentido terminan identificándose, en que misericordia y justicia terminan identificándose, bueno, resulta que la principal virtud exigida al hombre respecto de Dios no es solamente ni principalmente aquella que es parte potencial de la justicia, que es la virtud de religión, sino más bien la respuesta a la misericordia, que es la confianza. ¿Qué es la confianza? Lo que se espera del hombre no es tanto que intente retribuir lo que no puede retribuir, sino simplemente que se disponga a recibir el don gratuito, ¿sí? Y que deje de resistirse y que espere todo de aquel que quiere su propio bien más que él mismo. Esto no está literalmente en Tomás de Aquino, ¿sí? Pero en el fondo es de lo que se trata esa respuesta a la objeción primera. Porque es de lo que se trata esta idea de esta cita de la Magdalena, que mucho ama aquel a quien mucho se perdona, ¿sí? Con esto yo cierro. Estamos de hecho casi en la hora, así que no sé si queda algún tiempo para preguntas, objeciones o críticas o sanciones canónicas. Ya.